Ya estamos de regreso por acá en Sonora Noticias AM. Son las 7 de la mañana con 32 minutos. Continúan las noticias que tienen que ver y los temas además que tienen que ver con esta relación entre México y Estados Unidos. Ya sabe usted la semana pasada cómo generó polémica y generó reacciones y la mayoría de ellas de apoyo por esta carta o esta respuesta de la presidenta a Donald Trump tras estas declaraciones y amenazas de Donald Trump en torno a la aplicación de aranceles a nuestro país y demás. Y ahora hay un nuevo tema y este tema tiene que ver con este rechazo de la presidenta Claudia Sheinbaum que pues dijo, el gobierno de México no va a negociar y no va a permitir que el ejército de Estados Unidos intervenga en nuestro país contra los grupos de narcotráfico. Me parece un tema importante, por ello nos enlazamos esta mañana con el maestro en Políticas Públicas y Seguridad Pública, Rodrigo Cornejo, a quien saludamos como siempre con mucho gusto. ¿Cómo está, maestro? Buen día. Miriam, buenos días. Y con esta novedad, que no es tanto novedad a veces, de este deseo de intervención que hay de parte de los Estados Unidos de intervenir en México. Que es un deseo que viene ya de sexenios atrás, porque no, sí, es verdad, yo recuerdo que no ha sido la primera vez que el tema se ha puesto sobre la mesa. No, y pues posterior a las acciones militares que Estados Unidos emprendió en el 11 de septiembre, se abrió una nueva posibilidad para que los Estados Unidos intervinieran con o sin autorización del Congreso para declarar ciertos grupos, personas o entidades como afines al terrorismo o que apoyan o financian al terrorismo, ni siquiera tienen que emprender actos violentos en sí mismos, y que con ello los Estados Unidos se arroga a sí mismos, sin autorización de nadie más ni de su propio Congreso, la posibilidad de atacar esos objetivos militares. Lo han hecho una y otra vez en el Medio Oriente, sin la necesidad de intervenir directamente en Siria, por ejemplo. Lo continúan haciendo en Ucrania, aunque no es con el pretexto del terrorismo, sino con el de una alianza militar. Y ahora de nuevo se maneja esta posibilidad en México y como siempre, pues el enemigo a combatir son los cárteles que ellos mismos ahora han desordenado y fomentado la violencia con esta captura que se hizo sin coordinarse con el gobierno mexicano en Sinaloa. ¿Por qué es tan importante una declaración o una postura de México en este sentido, rechazar esta intervención estadounidense en contra de los grupos de narcotráfico? En primer lugar, porque la política de no intervención que el presidente López Obrador solicitó a los Estados Unidos que respetara y de la soberanía duró en el sexenio pasado y logró contener estas acciones militares directas y encubiertas que hacían los Estados Unidos. Las contuvo de manera tan efectiva que los Estados Unidos se vieron en la necesidad o determinaron hacerlo sin coordinarse con el gobierno mexicano. Y yo creo que en segundo lugar, cualquier país que invite a la asistencia militar, tenemos el ejemplo de Colombia, pero también el de la colocación de bases militares en Ucrania y las terribles consecuencias que tuvo, y me parece que quien invita a ese tipo de intervención y la permite pone en riesgo la seguridad nacional de su propio país, porque esas intervenciones persiguen el interés nacional de Estados Unidos, que tiene una industria armamentista grande, que tiene un grupo de senadores republicanos que tienen sus intereses electorales y los defienden a través de la acción militar. En fin, me parece que lo que hizo la presidenta es indispensable para defender a México de cualquier interferencia estadounidense o de otro tipo. Teniéndolos tan cercanos, porque además somos geográficamente vecinos, ¿esta negativa de México no tendrá repercusiones en otro ámbito? Sí, seguramente sí. Los Estados Unidos no ve su política comercial divorciada de la militar o de la económica. De hecho, muchas de las capacidades que tiene Estados Unidos militarmente y de inteligencia se han utilizado para hacer espionaje industrial, para sabotear empresas extranjeras. No digo que en este caso en México, pero sí se ha utilizado con lo que Edward Snowden pudo revelar para hacer espionaje industrial. Entonces me parece que sí, es muy probable que hasta que haya un entendimiento entre México y Estados Unidos, como al que ha llamado la presidenta y también el secretario de Economía Marcelo Ebrard, vamos a experimentar presiones económicas, comerciales, migratorias y de otro tipo, pero mientras logremos contener la más fuerte, que es la de la acción militar directa, lo demás nuestro país lo ha sabido sortear desde hace mucho tiempo y esperemos que no volvamos a esa época. Yo estoy seguro que no lo haremos, más o menos
en este sexenio, como en el anterior, a invitar a los extranjeros de cualquier tipo, o a los estadounidenses, a los militares y a los agentes de espionaje estadounidenses, a que conduzcan operaciones aquí en México, ¿no? Sin el permiso de la población en general, porque pues recordemos que los políticos tienen a custodia la soberanía nacional y en el pasado pues se le entregó a otro país y eso tuvo consecuencias muy nefastas. Muy interesante esto porque sí, esto que se registró en el pasado y que además está documentado, ¿no? Y hablaba ahorita, maestro, de las presiones que va y que está recibiendo México, presiones que no sé si sean muy tempranas porque todavía no entra oficialmente en funciones Donald Trump o si es ya característico también del personaje, ¿no? Es muy característico porque está usado en los medios de comunicación a los que tanto atacó para filtrar estas versiones y presuntamente ponernos nerviosos, lo cual creo que no está funcionando, de que va a haber operaciones militares encubiertas, de que va a haber aranceles, antes de tomar posesión, porque en el pasado pues hizo justamente eso y tiene estas técnicas y estas formas de negociar, pero lo hizo cuando ya ostentaba el poder. Ahora incluso, previo a tomar el poder, con los anuncios de algunos perfiles un poco más radicales de los que se va a hacer acompañar en su gabinete, pues se pretende presionar. Pero sí hay una novedad y me parece que hay que tomarla en cuenta. Por eso Canadá reaccionó tan mal, en mi opinión, como reaccionó. Ahora también el presidente en ciernes Trump está presionando a Canadá y eso no lo había hecho antes. Así que me parece que debemos acostumbrarnos a ello. Mientras él sea presidente va a existir este tipo de presiones. Y me parece que la presidenta Sheinbaum es un factor de estabilidad en esta relación tan compleja entre México, Canadá y Estados Unidos, también llamando a Canadá a que no diga y afirme estas insensateces de que México debería estar fuera del tratado, cuando fuimos nosotros los que abogamos porque ellos no salieron. Es cierto, y esto lo recordó, exactamente, lo recordó la presidenta. Ahora, regresando ya al tema de esta pues negociación que rechazó la presidenta de que el ejército estadounidense intervenga en México para temas de seguridad, de combate a cárteles y demás. ¿Qué papel tiene también el gabinete de seguridad de la presidenta acá en México? Por ejemplo, me ponía a pensar ahorita en el gabinete de seguridad que encabeza el secretario Omar García Harfuch. ¿A ellos qué les tocaría también en todo esto? Pues les toca compartir alguna información básica para coordinarse con autoridades estadounidenses, pero me parece que debemos llevarlo a una relación que realmente sea bilateral y no nada más en un solo sentido. ¿A qué me refiero? Pues evidentemente en México las autoridades de seguridad tienen información de cómo están las redes de distribución de fentanilo y de droga en Estados Unidos, no solamente de lo que acontece en México. Y hasta que las autoridades estadounidenses se tomen más en serio el combatir el último eslabón de la cadena del tráfico de drogas en su propio país, pues no podremos hablar de que estamos haciendo un esfuerzo del mismo tipo en ambos lados de la frontera. Entonces me parece que Omar García Harfuch, con la mayor capacidad que tiene ahora de recoger inteligencia de otros tipos y usarla para el combate a estos delitos, pues deberá coordinarse a ese nivel en una relación que sea auténticamente de iguales y no solamente los estadounidenses dándonos información a contentillo para que realicemos los operativos que ellos consideran importantes sin que nos expliquen las verdaderas razones de por qué quieren intervenir. Muy bien, pues ahí está el tema. Me parece muy interesante hablar sobre este rechazo de la presidenta Claudia Sheinbaum de que su gobierno vaya a negociar una intervención del ejército de Estados Unidos en México para combatir cárteles de narcotráfico. Ya por último, preguntarle, maestro, que yo creo que con esta noticia además amanecemos. Ya son mucho tiempo en el que Culiacán, por ejemplo, estaba en el ojo del huracán. Hoy amanecimos con el tema de que hay explosiones de coches, que hay balaceras y que hay incluso amenazas de que a ciertas horas de la noche ya no pueden circular los choferes de transporte por aplicación, por servicio de aplicación. ¿Qué hay que hacer en Culiacán? Porque vemos que el tema continúa. El gobierno federal se está coordinando con el gobernador Rocha para que lo que es consecuencia, casi podría decir, directa de esta captura que realizaron los estadounidenses, logre afectar lo menos posible a los ciudadanos. Pues aunque sea lo que se repite usualmente en estos casos, la población, pues hacemos un llamado a que atienda las indicaciones de las autoridades, a que solamente difunda la información que salga de las autoridades, porque también justo esta estrategia de intervención o de guerra psicológica que muchas veces viene de otros lados, no es nada más de México,
consiste en difundir información que retraiga a la población y que cause miedo, y esto justifica un llamado a la intervención extranjera. Entonces hay que cuidar que nuestra gente que vive en Sinaloa y específicamente en Culiacán tenga su integridad intacta, pero también no ceder a esta como tentación, pues, de que con esta situación difícil que se tiene ahora mismo, pueda ser utilizada por quien sea como pretexto para dañar aún más a la población sinaloense, que lo que merece es paz y tranquilidad. Muy bien, pues ahí está interesante eso también que nos comparte. Muchísimas gracias, maestro, por compartir con nuestra audiencia este análisis, esta información. Les saludamos, que tenga usted un excelente martes. Miriam, gracias a ti y a tu audiencia. Un saludo a todos los sonorenses. Gracias. Un saludo es el maestro Rodrigo Cornejo, maestro en Políticas Públicas y Seguridad Pública. Pues interesante, ya escuchó usted, México dice no, rechaza categóricamente a la presidenta de nuestro país. Una negociación con Estados Unidos, le dice no Claudia Sheinbaum a esta intervención del ejército de Estados Unidos en México para combatir a cárteles de narcotráfico. Y esto se platicó en un diálogo, en esta llamada telefónica entre la mandataria y el presidente electo de los Estados Unidos. Dicen por ahí que pues estuvo tensa, obviamente temas muy, pero muy complejos, ejerciendo Estados Unidos presión sobre nuestro país en varios temas.